Hola, bienvenidos a Línea Crítica, un proyecto editorial multiplataforma, multidiverso, multidigital y multiaudiencia. Los saluda con mucho gusto Rogelio Ríos y tengo el gusto de introducir a mi compañero, el doctor Jorge Alberto Calles Santillana, profesor investigador de la BUAP, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Así lo dije bien, ¿verdad, Jorge? Sí, correcto. Gracias, Rogelio. Pues sí, un gusto de echar a andar este proyecto que esperamos se multiplique en varias formas, en varias plataformas y que adquiera formatos diversos, ¿no? En principio es conectarnos con la gente, conversar y tratar de colaborar a que tengamos un México más crítico, más analítico y un mejor país. Un gusto estar contigo, Rogelio, y que todo esto sea un éxito. Así es, dijiste algo muy interesante, promover el pensamiento crítico, las visiones críticas, y vamos a presentarnos brevemente. Tú lo haces desde la academia, yo lo hago desde la experiencia que he tenido en el periodismo, y esas son la idea, juntar estas dos perspectivas para presentarlas a ustedes, a la audiencia, de la mejor manera posible, tratar de entender entre tú y yo, entre nosotros, pero sobre todo entre nuestra audiencia y nosotros, lo que está pasando en México, cosas muy interesantes. Y si quieres, pues entramos de una vez, ¿no? A Me, los temas candentes. me parece bien. Tuvimos el domingo 7 de abril el primer debate presidencial de esta campaña electoral del 2024. Me parece que lo vio mucha gente, ya hablaremos después sobre audiencias y ese tipo de cosas, pero en un primer momento queremos hacer un análisis inicial de la cuestión del debate. Eh, Haremos en otros segmentos, en otros programas similares a este, ya un análisis más detallado, ¿no? El performance, las cuestiones de la audiencia, es que es algo muy importante. Y pues empecemos, estimado Jorge. Hablemos Adelante. de la importancia de un debate. Danos un poco de contexto sobre por qué es importante debatir, argumentar, incluso ponerse intenso, ¿no? Atacar, como dice mucha gente, pero es más que nada señalar y criticar. Bueno, la idea del debate es parte de este elemento importante de la teoría de la democracia que señala que debemos elegir los ciudadanos con la mejor información acerca de los candidatos, las candidatas y acerca de sus propuestas de gobierno. Y la idea de este debate es que en ellos los candidatos y las candidatas nos digan qué piensan hacer a partir de que hagan explícito no un diagnóstico sobre la situación del país y en consecuencia digan cuáles serían algunas de las líneas problemáticas sobre las que atacarían fundamentalmente y qué tipo de políticas públicas echarían a andar y con qué posibles consecuencias. Este sería el objetivo ideal de un debate, ¿no? En términos reales, parece que la historia ha demostrado que los debates se alejan mucho de este ideal, que no alcanzan a satisfacer ni a la ciudadanía ni a los propios participantes, pero no obstante se mantiene el rito y parece que se mantiene la necesidad de escuchar a los candidatos y oír sus propuestas, ¿no? Entonces, en principio yo creo que este sería el contexto en el cual partimos y a partir del cual podríamos hacer nuestra conversación, nuestro análisis particular. Así es, yo comentaba entre amigos, conocidos, vecinos de acá en Monterrey, estimado Jorge, sobre qué esperaban del debate, ¿no? Y hay una percepción muy general, digo, creo que viene desde tiempo atrás, de que es una especie de pelea de box, ¿no? De pelea de lodo, que si no hay esa intensidad, entonces no es debate. Tal vez en México falta un poco más de cultura cívica para entender que no todo es pleito, no todo es morbo, y que lo que muchos queremos ver son precisamente sobre la mesa propuestas, buenas propuestas, claridad en el pensamiento de cada uno de los candidatos, manejo, soltura para poder tener elementos de decisión. Finalmente a eso están orientados los debates, decisión para el voto y decisión para por lo menos tener una idea preliminar de quién podría estar gobernándonos en el futuro. Estoy de acuerdo contigo. Es un intercambio de ideas, pero sobre todo de propuestas
que deben transformarse necesariamente en políticas públicas. Empecemos entonces, después de este contexto, con el debate del domingo 7 de abril. Dos candidatas, dos mujeres, Claudia Sheinbaum, por Morena y partidos aliados, Xóchitl Gálvez, por esta coalición que se formó entre PRI, PAN y PRD, y un tercer candidato, hombre joven, 36, 37 años, Jorge Álvarez Maínez, por Movimiento Ciudadano, que fue ahí el que le dio un toque, digamos, peculiar, distinto, no era la presencia más juvenil en el foro organizado por el Instituto Nacional Electoral. También habría que hablar algunas cosas ahí que pasaron en la organización de este debate. Pero en esencia, y todo el mundo da por sentado que la decisión de la elección presidencial recaerá en una de las dos mujeres, en Claudia Sheinbaum, digamos, la candidata del partido en el poder, de la candidata oficialista, así denominémosla, o de Xóchitl Gálvez, la candidata de oposición. Y bueno, Maínez, como le gusta llamarse a él mismo, jugará ahí un papel marginal en ese sentido. Nadie le da posibilidades absolutamente de triunfo. Y este debate de ayer, todo el mundo te pregunta de inmediato en la calle, yo creo que te ha pasado, los amigos, oye, ¿quién ganó el debate? ¿Quién lo perdió hoy? Y en esa respuesta corta que se debe dar, como que se pueden perder muchos matices, muchos asegúnes, como decimos en México, sobre qué es ganar un debate y qué significa perderlo, ¿no? No sé cómo lo veas en esta confrontación que hubo, sobre todo esta dinámica entre Claudia y Xóchitl. Sí, yo estoy de acuerdo. Es decir, es difícil determinar quién gana un debate porque no es un evento deportivo sobre el cual haya elementos perfectamente establecidos sobre los cuales haya un conteo de aciertos y errores, ¿no? Es decir, es muy subjetivo y finalmente se ha recurrido a las encuestas para definir quién gana y quién pierde, que también no deja de ser subjetivo, pero lo importante aquí es que cuando la gente te dice quién ganó y por qué cree que ganó, en realidad está expresando su interpretación de lo que ocurrió y la cantidad de expectativas que el debate o el enfrentamiento entre los candidatos cubrió de lo que esperaba, ¿no? Es decir, y creo que en este contexto, en el contexto polarizado en el que estamos, había una altísima expectativa sobre este primer debate, especialmente entre quienes somos críticos del actual gobierno, una expectativa muy alta respecto de la candidata de oposición, respecto de Xóchitl Gálvez, ¿no? Y entonces parecería que los errores que cometió la hacen perdedora del debate y la gente en las encuestas parece que aparece como ganadora Claudia Sí. Sheinbaum. Y bueno, habría yo no sé si ganó o no ganó, no lo sé, pero creo que habría que desmenuzar qué pasó allí, qué cosas se dieron en el debate, cómo se comportaron los candidatos, qué se dijeron, qué comportamientos tuvieron y analizar también qué es lo que los analistas han dicho acerca de estos comportamientos, porque el postdebate también alimenta expectativas Sí, de sí, sí. la ciudadanía respecto de los candidatos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí hay que trabajar un poco, reflexionar un poco y expresar algunas ideas y dejar algunas cosas claras que a nosotros nos parezcan, que por ahí puede haber elementos interesantes para futuros debates y para definir el proceso de votación de cada quien, ¿no? No sé Así cómo es. tú lo hayas visto. Sí, sí, bueno, mencionas ahorita un punto muy interesante. No es el único evento de debate, faltan dos fechas más, dos encuentros más entre los tres, entre las dos mujeres y el hombre candidatos. Entonces no está definido, es una primera, digamos, puesta en escena, faltan dos más. Irán ajustando seguramente los equipos esos detalles. Mira, como yo lo vi también cuando me preguntan quién ganó, quién perdió, te podría decir, bueno, ganó Claudia Sheinbaum porque mantuvo la distancia frente a Xochitl, no se enredó realmente mucho en los anzuelos que le tiraba, no contestó las críticas directas, fuertes, duras que le hizo Xochitl, las evadió.
Y en ese sentido, como candidata del partido en el poder, jugó, digamos, con el manual, ¿no? De no arriesgarse, de no cometer errores, de limitarse a tratar de contestar lo que ella quería. Pero yo creo que también le va a ocasionar un costo político muy elevado, ya lo han señalado algunos analistas, es decir, no puedes quedar inmune sin daño alguno, eludiendo o evadiendo las cuestiones duras, los cuestionamientos directos que te hacen los candidatos, sobre todo en el caso de Xóchitl Gálvez. Entonces, es una victoria, si se quiere ver así, o una predominancia en este debate de Claudia, pero con muchas reservas y con aspectos negativos que creo que le pueden cobrar una factura para el segundo debate. La figura de Xóchitl Gálvez, y yo creo que estarás también de acuerdo, lo hemos platicado fuera del aire, su performance, su desempeño fue bastante desequilibrado, mostraba nervios. Después del debate dijo que el formato no le había acomodado bien, tal vez no sea, digamos, el momento, el lugar adecuado para ella para expresarse, como lo hace en otros eventos. Pero al final logró poner sobre la mesa los cuestionamientos fuertes. Mencionó incluso que ella ha presentado ya una denuncia, ¿no?, por tráfico de influencias y corrupción contra los hijos del presidente López Obrador, que fue un punto que me parece que no explotó debidamente. Pero yo no daría en ese sentido como perdedora a Xóchitl Gálvez simplemente porque mostró nervios, porque mostró una imagen de cabeza, cosas que pueden pasar cuando estás en televisión real, en televisión en vivo, que es muy demandante, muy exigente y es un formato muy restringido. No te deja casi ni voltearte, ¿no? Porque te sales del cuadro, te ves mal, no luces como debes hacerlo. En ese sentido, creo que, y aquí me estoy enfocando mucho en el performance tal vez, pero creo que las propuestas vinieron de Xóchitl Gálvez, las propuestas de diferencia, y Claudia se limitó a reiterar esta cuestión de la continuidad, ¿no? Falta uno más, falta Jorge Álvarez Maínez, el papel que jugó, y me parece que se dio a conocer si esa era la intención que traía, no podía aspirar a mucho más, y trató ahí medio de equilibrar, ¿no?, las críticas contra una u otra candidata. No sé si lo logró, pero al final fue quizá el que menos daño sufrió, el que tenía menos que perder y el que posiblemente después de este debate del 7 de abril logre un impacto más positivo en las encuestas a su favor. Tal vez, como lo han dicho ya analistas, Claudia ya topó, digamos, en las encuestas hasta donde puede llegar. Y lo interesante será ver entonces qué efecto tuvo en Sochi. Pero es complicado tratar de responder en una respuesta corta y satisfacer a quienes te lo preguntan, porque te pones a dar explicaciones y bueno, ya como que se desaniman muchos, ¿no? Tienes Claro. razón en lo que dices, muchos vieron en el debate el triunfo o la derrota que querían ver. Sí, digamos, si tú a mí me preguntas lo que yo te puedo decir, la forma en la que yo vi el proceso del debate fue Claudia muy segura, muy firme, muy manejadora de la situación, Xóchitl terriblemente nerviosa e inquieta, insegura, Jorge Álvarez Maínez muy tranquilo, sabedor de que estaba allí de relleno, que no tenía más opción que ganar, ¿no? Sí. Y yo creo que el peso psicológico que cada uno de los candidatos, de las candidatas y el candidato tenía, definió el inicio del debate. Por ejemplo, Claudia se sabía que de alguna manera dominan las encuestas, o por lo menos eso nos han hecho creer las narrativas, entonces él estaba en su papel de que vienen sobre mí y yo me tengo que mantener. Y Xóchitl sabía que sobre ella habría muchísimas expectativas, había muchísima presión, porque se esperaba que la oposición, la candidata opositora, destruyera en este primer debate a la candidata para rematarla en los siguientes, ¿no? Entonces yo creo que le pesó mucho esto y no lo pudo resolver. Comentábamos hoy en la mañana, me queda claro que este no es el terreno en el que Xóchitl se mueve bien.
Me parece que Xóchitl, su terreno es la calle, que la aborden y donde puede ser espontáneamente y donde pueda decir lo que quiere decir, ¿no? Y comentábamos, por ejemplo, esto cuando se refirió a lo de el balastro y la descarrilada del Tren Maya, y que repitió lo que dijo el primo de los Los López López. Beltrán por teléfono, y uno esperaba que viniera la palabra y estaba coachada de que no dijera malas palabras porque ha sido un elemento que le ha criticado mucho. Entonces, esto habla de que ella traía muchísima presión y creo que fue víctima de esta presión. Y por otro lado, además, su estrategia inicial fue golpear con contundencia a Claudia, y de esa manera invirtió mucho tiempo en los golpes y poco en las propuestas. Y a la hora que hacía las propuestas, las hacía de manera muy rápida, muy superficialmente, y esto le quitaba fuerza y ella se daba cuenta. Pero cuando empezaron las preguntas que hacían directamente los moderadores, específicamente creo que los hacía San Martín, y específicamente sobre el tema de corrupción, ahí se soltó y se notó un cambio brutal en ambas. Xóchitl fue ella, ahí repuntó, habló como es ella, y planteó cosas importantes, ¿no? La denuncia, críticas a la corrupción, denunció a Claudia como ser partícipe de procesos de corrupción, y ahí Claudia se sintió en jerga boxística, encerrada en un rincón, y entonces solo se cubrió y no respondió. Y ahí empezó el proceso de no responder nada, y me parece que ahí, en esta parte, casi hasta el final, Xóchitl anduvo bien. No estupendamente, ni maravillosamente, ni como uno esperaba que fuera, pero se desenvolvió bien, hizo buenas críticas a Claudia, hizo 2 o 3 propuestas interesantes por ahí, y se sentía más segura. Y Claudia se sentía arrinconada definitivamente, y los lenguajes corporales fueron muy evidentes, Rogelio. Sí. Claudia estaba muy rígida, mirando hacia el frente, un gesto duro, no respondía, le daba la vuelta, inclusive le dio la vuelta a la pregunta de los moderadores con una manera media fuerte de decirles, estos no la supieron contener, y Xóchitl se sentía ligera. Y el cierre fue donde se nos cayó totalmente Xóchitl. Y no tanto por la bandera, porque eso le pasa. López Obrador ya le sacaron que también sacó una cartulina al revés. Al revés, sí, la recuerdo, sí. Claro, pero la lectura del mensaje final, Rogelio, eso, yo decía aquí en mi casa, no, por Dios, pero ¿a quién de sus asesores le dijo que leyera? Por Dios, le dijeron en el último minuto, suéltate. Lo que dijo lo pudo haber dicho de una manera brutal, como es Xóchitl: no soy una mujer indígena, agarrar la bandera y decir, y vengo a rescatar a esta y unir este país, no sé, una cosa ahí muy emotiva, ¿no? Y ahí perdió, ¿no? Y Álvarez Maínez lo analizamos después. Sí. No, tenía que hablar del corazón en ese minuto final, ¿no? Claro. Era el cierre y olvídate de papeles que traigas preparados, de speeches, lo que sea. En ese momento eres tú nada más, tú solo, tú sola, y lo que salga de tu boca debe venir precisamente desde el corazón, con emoción, para pues comunicar. Fíjate, te escuchaba y me acordaba que ayer nos pasó algo extraordinario, de que en casa vimos, yo creo que teníamos mucho tiempo de no juntarnos con mi esposa y mis hijas para ver un mismo evento de televisión, pero veíamos ocasionalmente películas, pero sobre todo un evento político, un debate presidencial. Y yo en ese momento pensé, bueno, sí está cambiando algo en México, en el sentido de que estábamos ahí presentes, pues, las hijas más jóvenes y la generación de mi esposa y la mía, ¿no? Entonces, enfocados en escuchar una propuesta que nos va a afectar a todos. Y te comento esto porque también hay un aspecto que tú que estás en la comunicación, específicamente como investigador, que es interesante considerar, reflexionar en torno a ese, ¿no? Mencionaba la figura del más joven, de Maínez, simplemente por su presencia, como una especie
de contrapeso, ¿no? A la figura de las dos candidatas, ya de edad mayor y todo. Me recordaba también el escenario electoral en Estados Unidos cuando se dieron los debates entre Donald Trump y Joe Biden, dos septuagenarios, ¿no? Que incluso se movían con dificultad y todo, que difícilmente yo creo que lograban comunicar realmente con la juventud de Estados Unidos. Yo no sé si esto pueda de alguna manera replicarse en México. Ayer me dio la gran esperanza de ver un evento político, un evento público, junto con mis hijas, dos generaciones en la misma familia, porque hay un interés común, ¿no? En la información que tengan ellas sobre la política y la que tengamos nosotros y tomar decisiones. En ese sentido, la importancia del debate tiene que ver también con la percepción, ¿no? de la gente y qué logras comunicar. Lo que dijiste muy bien, el final de Xochitl, pues fue lamentable. Si te pones a leer, cortas de plano cualquier posibilidad de comunicación con la gente, pero creo que en el balance final, el debate en sus momentos emocionales logró rescatar mucho. Desafortunadamente, la percepción final a veces es la que se queda entre la gente, ¿no? Pero mi pregunta es esa, ¿qué crees tú que pudieron haber percibido, por ejemplo, los primeros votantes, los que acaban de sacar su credencial de elector, los más jóvenes, de sentirse conectados con esta clase política que se le presentaba ahí con tres opciones? Mira, esta es una buena pregunta porque yo te iba a preguntar justamente lo mismo porque lo Te viste gané. con tus hijas, ¿no? Sí, sí, Pero sí. una hija mía que vive en Nueva York nos comentó esta mañana que vio el debate, estaba comentando mientras el debate y entre otras cosas nos dijo que, bueno, Sheinbaum la percibe como la percibimos la mayoría de la gente crítica, pero nos hacía ver como que no le había gustado del todo Xochitl, ¿no? No la sentía convincente, digamos, ¿no? Estábamos haciéndolo a través del chat y no era muy precisa en este sentido y no, tampoco abundamos mucho porque son conversaciones así muy rápidas, pero sí estaba como muy decepcionada, digamos que tal vez, te digo, tiene que ver con estas expectativas que teníamos, ¿no? Por otro lado, yo le pregunté en un chat a exalumnos míos y curiosamente, no recibí respuestas hasta hace muy poco. Lo pregunté muy temprano en la mañana y hace como una hora me contestó uno de ellos, que no Caray. había visto el debate, que no le había interesado mucho, que había visto partes, que no les se sentía conectado, que le parecía que no había propuestas importantes y que lo había dejado pasar, ¿no? Pero que le preocupaba porque veía un ambiente político no muy agradable en el país, es decir, con una cierta distancia Sí, emocional que, bueno, nosotros como adultos interpretas desde una perspectiva de preocupación, porque uno claro, sí. esperaría que los jóvenes estuvieran muy involucrados. El sábado, en una comida, se presentó también un hombre joven, un muchacho hijo de uno de nuestros amigos de 27, 28 años, y nos dijo que va a votar por Xochitl, pero que ni Claudia ni ella lo representan, y que, bueno, Maynes tampoco, pero que va a votar por Xochitl porque hay que votar por Xochitl, ¿no? Es Sí, sí. decir, y además no deja de ser curioso que esto ocurre en un ambiente polarizado, en la que se supone que estamos rasgándonos las vestiduras porque gane quien nosotros creemos que significa la salvación y el bien del país, ¿no? Entonces, pero te devuelvo la pregunta, ¿qué opinaban tus hijas? Sí, fíjate que ellas han estado un poco más involucradas, refiriéndome al caso de tu exalumno, tu alumno que decías, porque se han alimentado más de información, curiosamente no de la televisión o del mainstream informativo, sino como es ahora, ¿no? Redes sociales, eh, comentarios entre sus amigas y todo. Y me parece por lo que he platicado con ellas que son, digamos, más politizadas que el promedio, ¿no? De sus Seguramente. amigas a esa edad, ¿no? Sí, bueno, pues que pues en casa ahí, yo también hablo mucho de política, mi esposa Patricia también, entonces, y leemos y nos informamos. Entonces, yo quisiera pensar que ese podría ser un hogar promedio en México, pero no lo es, estimado Jorge, y por eso yo creo que tenemos estas sorpresas, tú como profesor
y yo también cuando platico con amigos y qué piensan sus hijos, pues los ven muy desligados, ¿no? Como si lo que está pasando es que no se entiende o es lo mismo de siempre, mejor me hago a un lado y si tengo que votar, pues iré y votaré ahí por Xóchitl o por Claudio, lo que sea, pero sin mucho convencimiento, sin convicción, como nos conocemos desde hace mucho, como era en nuestra generación de jóvenes, de veinteañeros, ¿no? Que hacías las cosas por convicción, tenías una conciencia y todo. No sé si parte de la época actual es que se pierda eso. Y si lo contrastamos contra lo que decíamos al principio, ¿cuál es la utilidad de los debates entonces? Habría que, aquí déjame moverme un poco más al formato, a los problemas que hubo ayer, que el reloj que no marcaba los tiempos y los moderadores. Si este formato de debates que, digo, no hay nada mejor, no se me ocurre tampoco decir quítenlo y pongan esto, no sabría qué proponer. La gente de la televisión es la que sabe manejar eso, pero si no está muy restringido, si no limita realmente la posibilidad, no solo de que los candidatos den las propuestas, sino de que jalen a la audiencia, se enganchen a la audiencia. En un programa como el del domingo 7 de abril, digamos que fue en prime time, ¿no? Un domingo en la noche, a las 8 de la noche, en lugar del fútbol y el béisbol y todo, pues creo que hasta se movieron los horarios, no hubo partido como a veces hay los domingos en la noche, para que la gente pudiera verlo. Abordaremos después con más detalle eso, pero no siento que haya tenido tanto impacto, no solamente cuantitativo, sino cualitativo, esa posibilidad de conectar. Entonces, señalando los errores de ayer que hubo, me parece que le faltó un poco de fuerza a los moderadores. Por lo demás, hicieron buenas preguntas, algunas bastante incisivas, con buena información y todo, pero tal vez es demasiado pedirle también a ellos mismos, que son periodistas y todo, que les vayan a hacer caso, ¿no? En el caso de Claudia Sheinbaum, de plano dijo en un segmento, yo no quiero hablar de eso, voy a hablar del otro, como si estuviera a su elección. Ahí hizo un poco de trampa, me parece, en mi opinión. Entonces, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer con los debates? Ya no se puede cambiar el formato de los dos que vienen y sería un desastre tal vez cambiarlo, una desorganización. Pero ¿qué pensar en el futuro? ¿En qué forma de comunicación sentar a dos o tres, o imagínate cuatro o cinco candidatos y que logren realmente no solo comunicar lo que quieren decir, sino interesar a la audiencia, a los votantes finalmente, Jorge? Sí, creo que ahí hay un tema importante, ¿no? Me parece que había el mismo Lorenzo Córdoba dijo en uno de los programas en el que estuvo como analista que en el debate del 18 los moderadores eran más libres para hacer que los candidatos respondieran a las preguntas. Creo que ahora hubo ciertas limitaciones, la verdad las desconozco, pero podría tener sentido y quizás sea producto de este divisionismo que existe actualmente entre el INE, ¿no? Entre grupos afines a la presidencia y no afines, y que parece que no se terminan de poner de acuerdo, y esto como que está desestabilizando un poco el trabajo del instituto, lamentablemente, que no quiero decir que estuviera libre de críticas ni de modificaciones importantes, que yo creo que sí, pero que creo que había venido haciendo un papel muy importante en los últimos procesos electorales de los últimos 30 años, y esto como que aquí probablemente sea producto de estas divisiones y desencuentros que están ocurriendo internamente, lo cual es lamentable porque probablemente se reflejen también en el proceso, en la culminación del proceso electoral, que es la elección misma y su calificación, ¿no? Esperemos que no sea así. Pero además creo que el modelo se está gastando, ya ha pasado Sí. con digamos, variantes o no, pero ya se gastó. Habría que pensar en algo diferente. Creo que esto lo podemos tratar aparte, que eso merecería toda Sí, una claro. sesión para que nos platicáramos a fondo. Pero yo creo que inclusive habría que modificarlo radicalmente, de otra manera mucho Sí. más eh,
más seria, ¿no? En Sí, la que los candidatos de verdad refirieran propuestas y hicieran, dieran la cara frente a la realidad del país, ¿no? Se exacto. posicionaran frente a la realidad del país, ¿no? Sí, sí. Porque una de las cosas que a mí me hace mucho ruido es que inclusive analistas digan que vieron a Claudia vencedora. Y bueno, aquí tengo que hacer un paréntesis, uno ve vencer a alguien de acuerdo con un marco de valores, ¿no? Que no son los Claro, mismos sí. que tenemos todos. Pero yo no puedo entender cómo se puede dar por ganador a alguien que miente con cinismo y sin la menor de las preocupaciones, porque mientras ella estaba dando datos de la transparencia de su gobierno en la Ciudad de México, Movimiento contra la Corrupción estaba tuiteando que ellos habían Sí, metido a la página de la que estaba hablando Claudia y que en los 5 años y medio no se había transparentado absolutamente nada, ¿no? Pero ella lo sí, dijo con una seguridad sí, y sí, además a sabiendas de que no tiene consecuencia mentir. Entonces, claro, sí, ¿cómo puede ganar alguien que miente, evade las respuestas y no se enfrenta ni define cómo va a gobernar? Me cuesta trabajo decirlo. Y además, otra cuestión que me cuesta trabajo aceptar es que pese más una bandera al revés que el cinismo y la sí, mentira, ¿no? Digo, exacto, sí, mi sí, sí, esquema de valores en ese sentido es, sí, sí, vamos, yo no aplaudo a Xochitl, como te digo, fue un cierre pésimo, sí, ¿no? Pésimo. Pero caray, que por nervios ponga el sí, escudo de la sí, sí, bandera al revés, ujú, pues sí es criticable, puede ser, pero es más criticable eso que el hecho que la otra candidata miente, ujú, se niega a responder, evade, eh, dibuja un escenario bellísimo tanto de la Ciudad de México como del país, pero inmediatamente cuando los moderadores le hacen una pregunta que viene de los ciudadanos, evidencian que los ciudadanos no piensan que lo que ha dicho Claudia es real. Entonces, vamos, no, todas estas cosas no las entiendo, ¿no? Es decir, y me sí, parece que reclaman mucho debate por parte y mucho análisis por parte de los ciudadanos. ¿De qué se trata un debate? sí, exactamente, sí. Mira, se me ocurre una cuestión interesante porque esto que decías de que en tiempo real estaba tratando de entrar a la plataforma digital que mencionaba Claudia. El periodismo de fact-checking, y tú lo sabes bien, se ha desarrollado tremendamente, Sí, exponencialmente en los últimos afortunadamente. años, ¿no? En los países avanzados, en Estados Unidos, incluso en los debates que hubo internos, ¿no? De las primarias en los partidos, se ponían a funcionar mecanismos en los medios de comunicación o think tanks o cosas así que estaban en ese momento, si tú dabas una cifra, cualquier candidato, ¿no? Se invirtió tanto en tal parte, te lo revisan y en las transmisiones en vivo con comentarios de los medios de comunicación, yo sigo mucho en New York Times, por ejemplo, de inmediato te sacan eso está mal, está equivocado, es una mentira, o un error, sin mala intención, lo que sea, ¿no? Un manejo equivocado de las cifras, pero cuando estamos en el terreno de la mentira abierta, ¿no? A lo mejor valdría la pena, no sé, se me hace incluso muy avanzado para que lo acepten los candidatos y las autoridades electorales, pero incorporar un mecanismo de fact-checking con organizaciones bien acreditadas. Hay varias organizaciones de mujeres periodistas que son, pero buenísimas, ¿no? Chuchísimas, como decimos en Monterrey, para buscarte los datos y ver lo que estés diciendo sea correcto, ¿no? Se hace mucho en el periodismo, obviamente, porque pues, en el periodismo serio, ¿no? Para no estar nada más repitiendo, Claro. pero podría ser una cosa. Y la otra es, se realizó el debate el domingo 7 de abril en medio de una crisis ahí internacional de México con Ecuador y que muchos dicen, bueno, es medio inventada, medio distractora, pero la crisis estaba presente incluso al grado del rompimiento de relaciones entre los dos países. El formato del debate no permitió, salvo una pequeña referencia que hizo Sheinbaum ahí al principio, que estaba con la delegación diplomática mexicana en Ecuador y todo, incorporar de alguna manera en el debate como un tema de coyuntura, también para ver cómo responden los candidatos a bote pronto, qué información tienen, y meterte en un terreno completamente de coyuntura
Ujú. porque el formato ya estaba determinado, que había 3 bloques y no se Así podía es, salir. así Entonces, es, así es. periodísticamente dices, oye, ahorita hay un gran tema acá, Claro, y no así se es. puede tratar, ¿no? Entre los candidatos, ¿no? Pues no sé cómo lo veas. No, no, sí, definitivamente, ¿no? Eh, este, vamos, fue un evento de una magnitud importantísima porque este, fue una agresión al Estado mexicano que violó todo el derecho Sí, internacional. sí, sí, sí. Pero, y la polarización está alrededor de la defensa o la crítica del rompimiento nuestro con Ecuador. Y vamos, esto requiere diferenciar al Estado del gobierno. Es decir, me queda claro que fue una violación del derecho internacional que es inaceptable, que Ecuador hubiera tenido argumentos a favor de retener a Jorge Glass porque ya estaba condenado, inclusive había salido de prisión y lo que tú quieras y mandas, pero hay legislación internacional Sí, y exacto, debió haber acudido a las instancias internacionales exacto. debidas y se precipitaron ante las críticas de López Obrador, me parece, ¿no? Entonces, Sí, sí. yo no acepto la violación de la embajada mexicana porque es una violación al derecho internacional. No, no me ofendieron a mí, no, no voy a caer en este nacionalismo. Ecuador violó el derecho internacional y eso tiene que tener consecuencias. Pero eso no significa que tengamos que ceder o hacer un paréntesis a la crítica al gobierno de López Obrador. Ujú. Porque el gobierno de López Obrador no es el Estado, es el gobierno. Es el Es gobierno. un gobierno que está a cargo de la operación del Estado, pero no se puede confundir. Y en ese sentido, sería muy importante pedirle a los tres candidatos su posición respecto de esta situación en términos de cuál es su posición frente al Estado y como gobierno, ¿no? Esto Exacto. tendría que haberse hecho, pero efectivamente es un esquema muy rígido que no se Ujú. permite romper, pero que además los sucesos ocurrieron unos días antes que habría habido la oportunidad de romperlo Claro, si el sí, sí. instituto mismo hubiera convocado a los equipos de los candidatos y les hubiera dicho, Y este es un decirles, tema importante, claro, cambiemos el tema de salud o educación para el debate en el que las relaciones exteriores está concluido y hacemos el enroque, hagámoslo ahora. ¿Qué les parece? O si no hacemos, o si hay muy poco tiempo para hacer propuestas, por lo menos toquemos el tema de Ecuador. Y luego, en el siguiente debate, no profundizamos en el tema de relaciones exteriores en general. sí, Pero sí, claro, yo estoy de acuerdo contigo, esto tendría que haberse hecho, Rogelio, absolutamente, ¿no? sí, Pero sí, bueno, sí, tú y yo no hacemos el formato y tú y yo no sí es. decidimos ahí. Sí, sí hubiera sido muy interesante para ver en una situación de manejo de crisis cómo se comportan, ¿no? Los candidatos que les va eventualmente a tocar, si a quien gane en una situación así, entonces, ¿qué dirían? Y esta gran diferenciación, y vale la pena reiterarla para nuestra audiencia. Una cosa es, y yo me sumo a esa condena, por supuesto, fue una violación gravísima, ¿no? Al derecho internacional del gobierno de Ecuador, pero también el gobierno de México cometió varios errores, violó el principio de no intervención en los asuntos internos de otros países. La disputa, digamos, legal estaría en el sentido de si se aplica o no la Convención sobre el Asilo, que un artículo dice que sí, otro artículo dice que no. Y como dices, eso se pudo haber resuelto en las instancias pertinentes, ¿no? A nivel interamericano, bilateral, en una negociación bilateral entre los países, Claro. pero no fue así. Y pasó como que yo como periodista lo vi y dije, oye, pues es que, ¿por qué no se habló nada de eso? ¿No? Hubiera sido necesario, no sé, pero bueno, tenían también las manos amarradas los moderadores. Sabemos que cualquier tipo de cambio, de modificación, el INE está entrampado en estas disputas internas, entonces no puede reaccionar inmediatamente, ¿no? Ahí sí es como ese elefante, ¿no? Que dice López Obrador burocrático, pero bueno, es una falla, ¿no? Es una de las cosas que hay que considerar para el futuro, bueno, qué se puede hacer en ese sentido. Y si quieres, para ir concluyendo, vamos a referirnos un poco a Maines, ¿no? Al candidato joven, al candidato que fíjate que dijo algunas cosas interesantes. Tiene
desenvoltura, digamos, manejo y todo. Tiene algunas cosas que se le criticaron muchísimo, la sonrisa eterna, incluso cuando se estaba hablando de desaparecidos y homicidios y todo. Entonces, pero no sé, ¿cómo lo viste tú, Jorge? Mira, Tu- yo comentaba, desde que lo escuché por primera vez, comentaba en casa, yo vi el debate con mi esposa, le dije, bueno, me resulta una agradable sorpresa Jorge Álvarez, porque no lo había escuchado en ningún momento, solamente lo había visto tomando con Samuel García en el palco, en los videos de promoción de Movimiento Ciudadano, unos videos que, vamos, lo que quieren es destacar lo viejo contra lo nuevo, etcétera, y hablar de lo nuevo sin definir de qué se trataba lo nuevo y promoviendo esta idea de lo fósforo, ¿no? Entonces, la verdad, no tenía yo idea de por dónde iba, y el hecho de verlo, cómo se desenvolvió, por lo menos, sí, no estoy diciendo que me haya parecido una maravilla, ni me convence que vaya yo a votar por él, pero me parece a mí que mostró que es un cuate que tiene una corta pero interesante experiencia política. Fue diputado local en Zacatecas. Zacatecas, por ahí ha ocupado otras posiciones, y a partir de ahí ha recabado información y se puso a estudiar sobre los temas y llevaba información, y de pronto hizo propuestas, y además se vio inteligente para que no para quitarse de encima la imagen de borracho, Sí, sí, sí. de superficial y además de esquirol, porque criticó tanto a Xochitl como a Claudia, y a las dos les tiró críticas sostenibles, ¿no? Sí, sí. Y en ese sentido, además, como él sabe que no tiene ninguna posibilidad y las otras dos saben que no tiene ninguna posibilidad, no perdieron el tiempo en responderle ni en atacarlo. Entonces él salió libre, por la libre, y se Sí, dio el sí. lujo de tirar golpes y además hacer propuestas. Y en ese sentido me parece que en términos de manejo de información y de comportamiento, salvo esas sonrisas forzadas que no venían en el cuento, y algunos movimientos corporales medios extraños, me parece que estuvo bien, y que de pronto le puede servir para repuntar un poco en las encuestas y ganarle votos a Movimiento Ciudadano, que finalmente es lo que Dante quiere, preservar la franquicia para jugársela en el 30 muy probablemente con Colosio, ¿no? Y en ese sentido me parece que resultó funcional, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. y bueno, a manera de conclusión, yo diría que pues el debate sirvió para mostrar cosas que no son inmediatamente perceptibles. Una inmediata, por ejemplo, es entre menos cola tienes que te pisen, más puedes caminar y más te va a Exacto. ir bien en el debate, que es el caso Sí, de Álvarez Maínez. Como sí, no sí, tiene sí. mucha carrera política y no se ha metido en grandes posiciones, muy probablemente no ha hecho grandes negocios y entonces no hay trapitos al sol que sacarle, o además, o muy probablemente no les interesa sacar porque no es un rival importante, ¿no? Entonces, esta es una primera lectura. Segunda lectura es, de alguna manera, más allá de lo que dijeron o no dijeron, las posturas y las formas de presentación y de actuación definen la personalidad de los candidatos y definen cómo esa personalidad ejercerá el poder. Si Claudia ayer no tuvo ningún empacho en mentir como lo hizo cuando Ujú. aún no tiene el poder, no quiero Claro, saber cómo va a mentir y cómo va a manipular el día que esté en el poder, ¿no? Y así es. Xochitl, por su lado, es fresca, quiere ser muy abierta, pero comete muchos errores. Entonces tendrá que aprender a tranquilizarse, tendrá que tener cierto control y rodearse de gente que realmente la ayude a que pueda hacer un buen gobierno, porque de lo contrario también se puede perder de la manera en la que se perdió ayer, ¿no? Sí, Entonces, estas cosas que no tenían la intención de aparecer en el mapa, también están
por debajo, y como ciudadanos lo tenemos que leer. De allí, por tanto, que yo no me sorprenda más de que se diga que gana una mujer que nos está diciendo que va a mentir olímpicamente el día que esté en el poder. Sí, 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 tal como lo hizo en un debate, ¿no? Entonces, ¿qué puedes esperar? Mira, recogiendo lo que hemos platicado, muy interesante, sí, hay mucho trabajo por parte de cada uno de los candidatos, sobre todo en el caso de Xóchitl Gálvez, que es la que pues, tiene el desafío, ¿no? La carga de la prueba, dirían los abogados, para cerrar la brecha en las encuestas contra el candidato oficialista. Mucho trabajo de equipo, de apoyo interno, de reestructuración, no sé qué vaya a hacer, pero un trabajo personal que ella misma tiene que sentarse a hacer en el sentido de preparación, ensayos, manejo de los temas sin necesidad de estar recurriendo a teleprompter o a papelitos o a lo que sea, ¿no? Y no sé, porque esto lo hicieron los tres candidatos, esa costumbre mexicana de llevar pancartas y fotos, entonces te estás agachando y nace no sé qué, y luego te equivocas y las pones al revés. Entonces, yo no sé, eso me parece muy mexicano, no recuerdo haberlo visto en otros lados, tal vez sí, ya nos dirá nuestra audiencia si no es nada más algo muy mexicano, pero te distrae, te desconcentra de un performance que tú puedes hacer con lo que traes adentro, ¿no? En la cabeza, en el corazón, en las emociones, ¿no? Y Sí. cuando dominas los temas, pues ya no necesitas un dominio razonable, por supuesto, ¿no? A fondo, estar apoyando en cosas que te pueden distraer. Iremos platicando más adelante sobre muchas cosas y creo que Sí, también... permíteme, Sí, ahorita que acabas de decir esto de los cartelones y estas sí, sí, adelante. cosas, no sé si tú te acuerdas que en el debate del 18, López Obrador recurría mientras estaban hablando cualquiera de los otros candidatos, él estaba buscando entre sus cartulinas y se Sí. notaba desesperado. Yo me acuerdo perfectamente porque fue una de las razones que yo discutí con amigos que me dijeron que había ganado López Obrador, no sé por qué razón, y que luego se arrepintieron de haber votado por él, pero bueno, Sí. decía, pero no hubo propuestas, no tiene idea, es un cuate que, maestro, por las cosas que dijo, no está capacitado para gobernar, y sobre todo ese lenguaje corporal de expresar la ansiedad por encontrar una cartulina que te salve para ver qué dices. Bueno, pues eso lo vi ayer mismo con Xóchitl y me dio mucha pena porque se Sí. le veía la cara de preocupación y la necesidad de encontrar algo que le pudiera rescatarse. Yo como el INE les diría, no muestren estas cosas, no lleven estas cuestiones, en todo caso lleven un PowerPoint y si quieren hablar, digan, por ejemplo, proyecten tal Ándale. laminilla, tal, una Eso. cosa así, Ujú. pero, y en ese sentido ahí sí me parece que es un punto a favor de Claudia, se veía mucho más profesional y ejecutiva Claudia, es decir, su expresión corporal en ningún momento mostraba inseguridad, mostró mucho enojo, rabia y ganas de que terminara, pero no inseguridad. Y a la hora que le hacían una crítica acá, muy ejecutivamente anotaba el punto y regresaba, ¿no? Sí, sí. Xochitl se desesperaba, Sí, se eso. veía fuera de forma, ¿no? Y eso lo tiene que cuidar, eso lo ve el público, eso lo ve Sí, el público, ¿no? sí, sí, Y sí, esos sí. son, y como son debates para la emocionalidad, por eso la gente dice ganó Claudia, ganó, por razones estrictamente emocionales. Sí, sí. Quien te ve haciendo esto, dice, tal es, que además leía el papelito y se veía que estaba nerviosa. No, eso lo Sí, tiene sí, que sí. controlar. Sí, 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 definitivamente hay mucho trabajo por hacer por parte de ella y por parte de todos. Te he mencionado el INE mismo como organizador, pero también para concluir, pues por parte de la ciudadanía. O sea, ¿Sí? si no te interesa, si no participas, si no te enteras, te informa, ¿no? De las propuestas, de los pleitos, de todo lo que sucede en un debate, por imperfecto que pueda ser, por rígido y todo, pues es lo que hay, ¿no? Y a falta de algo mejor, pues es lo que tenemos. Pues entonces vas a alimentar ese círculo de indiferencia que la clase política mexicana, de todos colores, partidos políticos, ha aprovechado muy bien para sí mismo.
Estimado Jorge, se nos acaba el tiempo. Esto ha sido el primer programa de Línea Crítica, el inicio, el arranque de un proyecto que espero que nos lleve muy lejos con el favor de la audiencia. Pondremos ahí en las diferentes plataformas nuestros datos de contacto en redes sociales, ustedes los podrán ver. Por favor, díganos qué les pareció, si están de acuerdo o no están de acuerdo, cómo nos vemos en cámara también hablando de los candidatos. Y si nos quieres dar una despedida, con todo gusto, estimado Jorge. No, pues me espero yo también que este proyecto resulte, ¿no? Que este es el primer intento que hacemos por compartir con un público que esperemos que sea amplio y diverso nuestro pensamiento, que dé lugar a conversación múltiple, a críticas, a cuestionamientos, a señalamientos, a propuestas de análisis, lo que sea. Ojalá resulte exitoso y no nos pase lo que le pasó a los candidatos ayer en el debate, ¿no? Pues muy contento de estar trabajando contigo, Rogelio, y con la grandísima esperanza de que esto resulte tal como lo tenemos pensado tú y yo, que resulte ser algo productivo, útil y satisfactorio, no nada más para nosotros, sino también para nuestra posible audiencia. Pues muchas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Es Línea Crítica, pensamiento crítico, y en esa línea nos movemos. Muchas gracias a nuestra querida audiencia. Nos vemos en el próximo programa. Seguiremos hablando del debate, otros aspectos muy interesantes, la cuestión de la audiencia, ¿no? Los números de audiencia que hubo, y esto tiene mucho que ver con lo que hemos platicado de percepción. Pero bueno, lo dejamos para el próximo programa. Nos despedimos. Muchas gracias. Buenas noches. Línea Crítica, pensamiento crítico para una sociedad crítica. Exacto, muy bien dicho. Gracias.